Hoy lo que, lo que nos toca, ¿sí? Es el famoso periodismo de datos que hoy en día ha crecido mucho en este último tiempo, más que nada con lo que son las redes sociales, con la necesidad capaz de buscar nuevos horizontes en el periodismo para destacarse. Recién Román decía esto de lo de los hilos, por ejemplo, en Twitter. Bueno, en este caso el que dice de Qatar no es de datos, sino más periodismo de investigación, pero se volvió a poner de moda el periodismo de datos para diferenciarse de algo que estaba siendo muy criticado, ¿no? A ver, ustedes capaz que alguna vez lo habrán dicho o lo habrán escuchado, ¿sí? Que dice, no, no miro TIC, no miro ESPN, no miro esto porque se la pasan gritando. Lo único que hacen es gritar y debatir boludeces entre ellos y no tiene mucho sentido. Entonces, ahí es cuando vuelven a aparecer la información más, digamos, no precisa, sino más elaborada, más trabajada, como puede ser una investigación sobre cierto tema, o como puede ser también el periodismo de datos, que cuando se los digo, capaz ustedes ya más o menos se dan una idea, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ver en detalle, pero así muy, 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 muy ampliamente, decir periodismo de datos es decir periodismo, una noticia, un acontecimiento, algo, ¿sí? En este caso supongamos que es deporte, en donde a esa información se le agrega diferentes informaciones, a esa noticia se le agregan diferentes informaciones de valor numérico, ¿sí? Que son investigadas, que son chequeadas, que son puestas en comparación, que se pone una ante que otra, ¿sí? ¿Para qué? Para que esos elementos de valor numérico que tenemos vayan produciendo correlaciones que permiten llegar a una conclusión, ¿sí? Precisa y que resulta mucho más relevante para el que está leyendo, para el que está escuchando y para el que se está informando. ¿Vieron? Lo que más creció, por poner un ejemplo, en estos últimos meses o durante todo este año 2020 y esto que tenemos hoy acá, 2021, en cuanto a lo futbolístico, por ejemplo, son el periodismo de datos en cuanto a cuántos pases efectivos dio un jugador. A ver, te dicen, ¿por qué a mí me gustó Rodrigo Paul? Para mí fue el mejor de la cancha. ¿Sí? Ponele, la rompe el sábado contra Ecuador y ustedes dicen, bueno, para mí Rodrigo de Paul fue el mejor de la cancha. Yo lo que vi viendo el partido, para mí fue de lo mejorcito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar la estadística. ¿Cuántos pases dio? De esos, ¿cuántos fueron efectivos? ¿Cuántos pases fueron para adelante? ¿Cuántos pases fueron para atrás? ¿Cuántas veces tocó para un compañero que estaba en una posición ofensiva? ¿Cuántas veces recuperó de esas recuperaciones? ¿Cuántas terminaron en una jugada para Argentina? ¿O cuántas recuperó y la pelota se fue? ¿Sí? ¿Qué posición de la cancha se movió? Si estuvo más a la ofensiva, si estuvo más a la defensiva. Bueno, toda esa recopilación son los datos que generan este tipo de periodismo. Entonces, ¿cuál es la argumentación que ustedes tienen para decir que Rodrigo de Paul fue el mejor de la cancha? Bueno, todas esas, que dio un 93% de pases correctos, que de esos 165 pases que dio, 130 fueron para adelante, solamente 35 fueron para atrás. Intentó 20 recuperos y tuvo 15 que fueron concretos. Entonces, todos esos datos que van argumentando, ¿sí? Van haciendo una información más precisa. Entonces, ya no es tu opinión, ¿sí? la que estás defendiendo, sino que ya estás planteando una realidad en base a los datos. Esto también tiene que ver un poco con lo que es el periodismo científico, ¿sí? Pero lo encaramos más por este lado de los datos porque el periodismo científico en realidad no tiene una teoría sólida, sino que es más que nada gente con conocimiento de determinados temas que utiliza esos conocimientos para poder exponer o resolver algo, ¿sí? Que es cuando no sé si alguno escucha acá el programa de Sebastián Weinreich, de Vuelta y Media.
¿Cómo No se ahora, pero lo he escuchado. Bueno, tienen una Carolina Dweck, ¿sí? Es científica del CONICET, que lo que hace es hoy en día hacer periodismo, pero utiliza los conocimientos que ella tiene como científica para hacer ese periodismo. ¿Sí? Es una mezcla entre lo científico y lo periodístico. No digo que Como que baja lo científico para nosotros, digamos. claro, y el periodista cuando quiere trabajar de esa manera para exponer un tema, lo que hace también es buscar conocimiento científico sobre ese tema. Cuando no hablo solo de ciencia, ¿no? Ustedes llévenlo para la rama que quieran. Pero en el fútbol sería muy difícil porque es la ciencia del incierto el fútbol. No hay No, mucha... pero se podría hablar de salud, por ejemplo, los estudios que hubieron sobre la Exacto. pandemia, el desgaste físico Bueno, de los jugadores, la preparación. sí, Natalio. Carla Bisotti era columnista del programa de Ale Berco, de Bueno, Berkovich. ahí tenés otro ejemplo. ¿Sí? Ahí tenés otro ejemplo. Y él jodía con ella y le decía, algún día vas a ser funcionaria, no nos vas a dar más bola. No, no, qué sé yo. Bueno, mirá lo que llegó. Bueno, y hay que tener cuidado de no La confundir, mina tiraba datos pero ahí te das cuenta que científicos. tienen un conocimiento sobre ese tema que es superior, capaz que al que yo me meto en Google a buscar. ¿Se entiende? Por eso no hay que confundir lo que es periodismo científico con periodismo de investigación. ¿Sí? Por ejemplo, en el hilo que hice, que se hizo viral, de Qatar, lo que yo hice fue periodismo de investigación. Ahora, para que sea periodismo científico, lo que tiene que hacer es venir un economista, ¿sí? O alguien de la materia a decir, o un periodista, puede ser tranquilamente economista y periodista, a decir de dónde sale toda la plata para las construcciones que están haciendo, de qué manera se utilizan, por qué se gasta eso, qué se va a recaudar. O sea, yo lo que hago es investigar y replicar. Con lo científico lo que uno hace es acercar el conocimiento al que recepciona ese mensaje. ¿Sí? Bueno, Yo estaba entendiendo como que el científico baja y hace periodismo. O sea, nosotros también podemos hacer periodismo científico intercambiando justamente con un científico de cualquier sí, área. pero tenés que tener ese conocimiento. ¿Sí? Ujú. Hay muchos que capaz primero hicieron periodismo y después estudian abogacía, después estudian alguna otra cosa. O sea, a lo que voy es justamente eso, digo, no confundirse con yo leo mucho de esto, me meto en Google y busco, a Claro. realmente sé del tema. ¿Sí? Por Por eso, eso, no es profe, no es lo mismo que poner estudies, no sé, nutrición y quieras después estudiar periodista y quieras después hablar con alguien que quieras hablar de eso, ¿entendés? Porque aparte, profe, también es difícil, por ejemplo, de los científicos expresarlos a la audiencia. Capaz que tiene un lenguaje que no es entendible para la audiencia y no terminás entendiendo nada. bueno, por eso el periodismo científico, digamos que es el punto medio de los dos. ¿Sí? Es, como dijo Diego, el científico que baja su capacidad lingüística para poder expresarle a todos y que lo entendamos, y también puede ser el periodista que aumenta su conocimiento para explicarle al lector algo que va más allá de, digamos, de lo que es googlear, como poniendo un término moderno hoy en día. Recién, Franco, habías dicho algo que te iba a decir y se me fue. No sé si me querés repetir, a ver si me ilumino otra vez. Lo mismo que dijiste recién. No, que ponele, si no sé, cualquier persona estudia nutrición y después quiere llevar al periodismo, puede investigar o puede dar un análisis o una opinión sobre eso, más que Claro, nada. claro. Ponele, yo no puedo hablar de nutrición porque yo no sé de nutrición. Exactamente, exactamente. Bueno, no, igual me olvidé qué era lo que iba a decir, pero bueno, más o menos se entiende el punto de lo que es el periodismo científico, ¿sí? Profe, sí, digo. hoy viene re hincha pelotas a cortar la clase cada No rato. pasa nada, está bueno que se arme el diálogo, porque si no termino hablando yo solo y siempre No, cuando se lo arman los debates es que cuando más quedan las cosas. sí, es verdad, eso también. No, el tema de lo que decía usted del periodismo de datos, que está como, no sé si de moda o si está creciendo esa rama. El tema son las fuentes. Uno, por ejemplo, yo de mi humilde lugar, estudiante de segundo año,
me gustaría llegar a esas fuentes. ¿Que hay que tener algún tipo de herramienta específica? Bueno, sí, lo que vos decís es muy cierto porque uno, salvo que esté, por ejemplo, ¿no? Haciéndolo por su cuenta, que no lo creo, si uno, yendo el caso otra vez del fútbol, no se pone a ver cuántos pases dio, salvo que ya lo tenga premeditado de antes, ¿no? Que diga, bueno, hoy quiero ver Messi cuántas veces genera estas situaciones. Pero, como vos decís, el periodismo de datos es, yo creo que es un punto medio de las dos cosas. Es una moda, pero que se puso de moda porque varios dijeron, che, esta es la manera que puedo tener de destacarme. Fíjense, Morena Beltrán, que hacía un estilo de periodismo de datos, de análisis en Twitter, hoy en día está en ESPN. ¿Sí? Se fue Martina, se me fue el apellido ahora, que entró en TIC hace poquito, Galucci. Galucci también, haciendo periodismo de datos en Twitter, analizando partidos, llegó a lo que es TIC también en este momento. Entonces, creo que es una moda que a su vez es una nueva salida, ¿sí? Y se contrapone a esto que varios, o al menos lo que veo de esta generación que está estudiando periodismo, se opone, que es lo de debatir, gritar sin ningún tipo de contexto, más que lo que uno piensa, ¿no? Lo subjetivo. Entonces, bueno, el carácter que tiene esta nueva modalidad, ¿sí? Rompe un poco, como claramente rompe la rutina del periodismo. Ya el periodismo de datos es algo que, o el periodismo de datos, el periodismo de investigación, es algo más que había quedado en los 80, ¿sí? En los 90, y con la aparición del Internet fue muriendo de a poco hasta hoy en día que decimos, che, esto que estamos viendo no es periodismo, o sea, informar una primicia es periodismo, pero no más que eso. ¿Sí? Después los debates que hay, todo lo que viene después ya deja de ser periodismo para ser opiniones constantes que tienen los periodistas, ¿no? Pero bueno, se da como uno lo tiene que pensar de manera opuesta al periodismo que estamos acostumbrados o que capaz es lo que más se realiza y lo más fácil. Porque, a ver, por lo general, y ustedes lo verán acá en periodismo gráfico, en radio o en donde sea, lo primero que hacen, ¿sí? Es tener una noticia y a partir de ahí, a partir que tenemos la noticia, ¿sí? Proponemos el tema de investigación. ¿Sí? Entonces, vemos que pasó algo, hubo un accidente, entonces a partir de ahí decimos, bueno, a ver, si hubo un accidente, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó el accidente? ¿Cuántos accidentes hay? Etcétera. En cambio, lo que hace el periodismo de datos, ¿sí? Lo que genera es lo contrario. Uno tiene los diferentes datos, ¿sí? Y a partir de ahí va en búsqueda de la noticia. ¿Se entiende esta comparación? Entonces, o sea, uno tiene la noticia, investiga. El periodismo de datos, uno tiene los datos, genera la noticia. ¿Sí? Se da como, digamos, esa rueda, ¿sí? Con el periodismo de datos, que es lo que ponía de ejemplo. ¿Por qué Rodrigo Paul fue el mejor jugador no, ¿por qué Cuti Romero fue el mejor defensor de la Liga Italiana? Bueno, porque si yo te digo, bueno, Cuti Romero tuvo 10 quites correctos de 13 en promedio, 95% de primeros pases correctos, 85% de despejes efectivos. Bueno, a partir de todo eso, yo construyo la noticia de que Cristian Romero es de los mejores centrales que tiene el fútbol europeo. ¿Sí? Los datos me llevan a la noticia. La noticia no me lleva a investigar, sino que se da lo contrario. ¿Sí? Esto del periodismo de datos viene de los Estados Unidos, obviamente resurge a partir de esta última década, ¿sí? Para crear un nuevo modelo periodístico, como decíamos.
empezó a utilizarse esto para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta. Empezó a utilizarse durante el siglo pasado, a mitad del siglo, con los diarios más importantes de Europa, que a raíz o sea, a raíz de lo que iba sucediendo con la Segunda Guerra Mundial, empezaban a investigar las conductas de diferentes países, ¿sí? Y después también el primer, digamos, hecho basado en periodismo de datos, esto es anecdótico, no hace falta ni que lo recuerden, pero me pareció curioso, fue con el tema en 1849, con lo que era una epidemia de cólera en toda América del Norte. Me pareció curioso para el presente que estamos teniendo hoy en día, que a raíz de la cantidad de gente enferma que se iba reproduciendo, fueron investigando para llegar a la resolución de que había un nuevo brote de cólera, ¿sí? Ese es el primer registro que hay de periodismo de datos, o al menos lo que marca el inicio de este estilo de periodismo, ¿no? Pero bien, ¿por qué puede ayudar el periodismo de datos? ¿Por qué ustedes lo pueden utilizar? ¿En qué les va a servir? ¿Sí? Principalmente lo que les aporta, y más con este año que estamos viendo de lo que es la opinión, lo que más les aporta es credibilidad, ¿sí? Porque ustedes ahora, por ejemplo, que está este tema de la selección argentina, y se lo digo porque hace poquito también hice un hilo sobre si Scaloni estaba bien o no en la selección, y me basé en lo que era el periodismo de datos para llegar a la conclusión de que Scaloni estaba haciendo una tarea correcta en Argentina, más allá de las críticas. Y lo que fue, bueno, la estadística en cierto punto termina siendo irrefutable. Si yo te digo que un técnico tiene el 66% de eficacia, por más que a vos te guste o no, cómo juega, si te aburre, no te aburre, terminás diciendo, bueno, sí, a mí no me gusta, pero bueno, buen técnico debe ser. O pongo un ejemplo más grande y más irrefutable todavía, Mourinho en el Inter. Uno analiza los datos de Mourinho en el Inter y dice, bueno, este tipo es un crack. Ahora, después te pongo el partido y decís, bueno, a mí no me gusta cómo juega, pero inevitablemente tengo que aceptar, ganar una Champions. ¿Qué voy a hacer? Sí, Natalia. Yo, contrariamente, yo ya manifesté mi contrapunto con respecto a lo estadístico. Sí. A mí me encanta el loco Bielsa, tenía unos números espeluznantes, todos no tenían miedo y nos volvimos en primera vuelta. Todo lindo, pero sale jugando hoy, la pierde y te cagó la estadística, te achó. Eso no te lleva capaz a decir es buen técnico o mal técnico. No, pero, ¿viste? O sea, no es muy nomotético. No, por eso dije que, a ver, en el fútbol puede pasar cualquier cosa. No sé si el resto de los muchachos saben lo que es nomotético. Por la duda, vos que sos licenciado, explicáselo. Bueno, a ver. Te tiré un... Sí, una palabra, digamos, muy utilizada en la actualidad, ¿no? Hermenéutico es por comprensión, nomotético es por leyes. Claro. No es una ley. A ver, se puede decir que... Muy filosófico Xavi, es, Iniesta, digamos. claro, que Xavi o Iniesta, si daban tres pases por partido, lo daban bien. ¿Sí? Sí, como que se genera, digamos, es esto que hablábamos la otra vez de la argumentación por... Ahora se me fue el nombre justo de la teoría que hablábamos la otra vez, que cuando vos decís, bueno, esto que vos marcás, ¿no? Ya Iniesta, si dan 3 pases bien, el cuarto va a ser bueno. ¿Sí? Uno termina, por deducción, termina diciendo, bueno... No sé. Uno sabía que le daba la pelota a una caja fuerte. Sabía que el tipo le iba a jugar bien. Por ahí tenía un mal partido y ese partido que dio mal la pelota o dio 2 pelotas mal, un contragolpe, te dejan afuera.
pero por eso Y te los digo números por que ahí marcan que jugó en el fútbol, 65 pelotas buenas, 2 pases malos, te dieron vuelta. pero a Entonces, ver, en el vos fútbol sabés que yo ya hay... lo hice público, dejé pero plasmado mi en el, contrapunto. en el fútbol, a ver, vos podés tener una campaña excelente, y pongo un caso reciente en la B Nacional, Estudiante de Buenos Aires, que hizo casi 90 puntos, campaña histórica, y perdió el ascenso por un partido. Entonces, bueno, el fútbol... Huracán de Capa, le afanan el gol, ¿sí? El gol de la Ribey que le Bueno, pero ahí pega. ya tenés Entonces, una hay factores. una intervención de un error, digamos, O ¿no? la campaña, perdón, la campaña del Tigre cuando se fue a la B, que hizo un montón de puntos y se fue a la Claro, B igual después. Ah, bueno, pero ahí tiene que ver lo que pasó antes en ese sentido con Tigre, ¿no? Porque no era lo mismo el Tigre que desciende que el Tigre que había perdido en los últimos campeonatos jugando horrible. Era otro equipo totalmente diferente, por algo ganó la Copa que se disputaba. Pero a ver, yendo de nuevo al periodismo de datos, yendo de nuevo al periodismo de datos. Vos lo que das es veracidad con esos datos, ¿sí? Y no lo lleven todo para el fútbol. También se puede hablar, digamos, yo no diría veracidad, diría apoyatura. Porque sí, vos eso digo, no podés A dar eso también veracidad. iba a aportar yo, como que justamente el tema de las fuentes. sí. Si se pone muy, o sea, Ah, no te está de contesté lo de moda, las fuentes. Ahora te digo. porque por ejemplo, lo que decían ustedes también un poco de relación, da 3 pases bien, 3 pases para adelante, como que ya se toman algunos parámetros que como que hay que decirlos porque hay un nicho ahí. Y hay otros datos que se van perdiendo, que por ahí hay en algún momento se empiezan a analizar, que todavía no se analizan, y te empiezan a dar otro contexto o te pintan de otro color eso mismo que vos estás diciendo. Porque, por ejemplo, hoy en día me cruzo todo el tiempo en Instagram con una fotito de tal y 3 regates intentados, 3 regates logrados. Bueno, pero hay que ver dónde estaba, o sea, aparte Bueno, tres, esa es o la te gran suman lucha. o te suman una recuperación, o 100% de recuperación de una. Bueno, tampoco se mató el Esa es chabón, la ¿viste? gran lucha que hay Entonces, digamos, los que consumen fútbol. Por eso, viste, la ya es chicana como de. cualquier cosa te tiran, ¿viste? Claro, esa, Un viste, córner realizado, un córner centrado. Bueno, dale. por eso digo, cuando vi que se estaba Muchachos, haciendo muy futbolero la charla, dije, no lo lleven ah, todo para el fútbol. No, yo pongo ejemplo de fútbol porque estamos. Bueno, pero pero igual hay en hoy le todo. ponen, Te muchachos, viene hoy de le fútbol ponen hasta el las corpiño, vacunas, hay datos ah, diversados por todos lados. hoy le ponen el corpiño ese y vos sabés cuántos kilómetros corrió, pim, pam, pum. Riquelme no corría, Valderrama no corría, Babington no corría, Bocini no corría, unos cracks, ¿sí? Y después tenés unos tractores que van, vienen y son un espanto. Bueno, La cantidad pero. de Igual kilómetros no es para pegarle, recorridos. no es para pegarle al periodismo de datos, No, sino no, que no, lo que yo pero digo, hay una calibrar la cosa. fuente y ver qué En, parámetros tomar en para que cuanto a la sea fuente, Pasa que fidedigno. digo, el dato es estático y la vida es dinámica, bueno, por eso ¿sí? mismo le digo, no lleven todo al fútbol, no lleven todo al fútbol. Pero lo que decías vos, Diego, hay gente o empresas que se dedican a eso. También depende de la confianza que uno le pueda tener a quien contrata para conseguir esos datos para que los chequee, ¿sí? Por ejemplo, bueno, un grupo que se dedica a eso, que después se fue agrandando más a lo que son las noticias, es la gente de Chequeado. Chequeado trabaja mucho con periodismo de datos, ¿sí? Entonces, después, bueno, se fueron ampliando cada vez más, pero lo que hacían en un comienzo era con los datos que ellos iban almacenando, que ahora vamos a ver algunos consejos que se dan para poder tener una buena fuente de periodismo de datos, iban chequeando los datos que daban en los discursos los políticos, ¿sí? Después lo fueron expandiendo hasta lo que es hoy en día, que es más un medio de noticias que solo un grupo que se dedica a chequear información. Pero por eso, el fútbol es muy subjetivo. Es muy subjetivo. A uno le puede gustar, como decía Natalio,
a los cracks de antes, y los de la nueva generación te van a defender al fútbol de ahora. Entonces es todo muy subjetivo. Lo que vos decís, Diego, también, el tema de qué estadísticas te da, por eso depende de quién te las brinde, la veracidad que te puede dar. Si vos me decís, dio 5 pases bien, de 5 de 5, el 100%, bueno, una persona más crítica te va a decir, pero como vos dijiste, ¿en qué sector de la cancha dio esos 5 pases? Como ayer, como hacía la joda el otro día del partido de Argentina, que decían que Armani, cuando la gente votaba en joda, le ponía Armani figura, entonces dice, el comentarista dijo, bueno, dio 2 pases, 100% de efectividad, dijo, y se reía. Entonces, justamente, creo que se nos alguien que lo dijo exactamente por eso que vos decías, Diego, porque hoy en día hay mucha gente que mira el dato duro, el dato estático, como dice Natalio, y hay gente que lo analiza un poco más. Pero Pero, Pablo, salgamos de la redonda. mm, Metámonos en el tema más candente de hace 1 año y medio, las vacunas. sí, Llegan vacunas, vos escuchás o ves la línea pro gobierno y te dice, ya tenemos la mitad de la población con una dosis. Y lo ves del otro lado y te dicen, nada más que una dosis. Unos dicen, ya tenemos, y los otros dicen, nada más, son unos inútiles, y del otro lado somos unos cracks. Y bueno, está también la carga de subjetividad y de obviamente. interés. Obviamente, en interés el caso vacunas, lo que sería irrefutable, por ejemplo, hablando de datos, es tal vacuna tiene 92. Pasa que lo que se hace, que por eso hay esa carga de subjetividad que vos decís, Natalio, se ocultan algunos datos y se dan otros datos que van modificando se privilegia lo que te conviene a vos. Sí, exactamente. vacunaron a tanto, pero un viejo en el culo del mundo se murió y se había dado las 2 dosis. Sí, Y sí, qué sí, sí. sé yo. Lo Y que no uno se hay, murió porque se clavó un Viagra. Y bueno, y 100.000 millones de Viagra que consumieron no se murieron. bueno, Y bueno, justamente, lo que hay es la manipulación de datos para poder enfocar esa noticia que se construye para el lado que uno quiere. Si una persona es objetiva, dice, bueno, yo tengo, a ver, digamos, ¿no? Yo digo, uy, no confío en la vacuna. Y me dicen, tiene 92% de efectividad. Y yo digo, bueno, por ejemplo, mi vieja no quería vacunarse año pasado, ¿no? Cuando sale el estudio de la Sputnik y de la AstraZeneca, dijo, está bien, me vacuno. O sea, vio el informe, no es que lo vio por la televisión, se lo mandé y dijo, listo, perfecto. Entonces, a través de Como esta. que confía en vos, como que primero no quiso vacunarse y vos le diste los Confío en los datos para. datos, confío en los datos. Porque Pero yo le también venía en vos, diciendo que porque se vos anote te la lo vacuna desde dijo. el 1 de diciembre. Espera, alto. Confío en los datos que le dio el hijo. Por eso, a eso No voy. en el Bueno, dato Bueno, duro. claro, si yo te Esos lo doy, datos se lo pasa Natalio Marquís o pero Franco Baldino, por ahí sigue reforzando la idea pensando que estos dos pelotudos la quieren envenenar. bueno, pero eso también viene ¿Sí? por los medios de comunicación contaminados que tenemos hoy en día, ¿no? Claro. Que ya a, lleva a la a eso gente iba. a Ponele, desconfiar. ponés, en la televisión en el día está así, viste, muchos periodistas políticos que te llenan la cabeza, otros de muchos partidos políticos, y Bueno, pero uno se eso es tiran. justamente lo que hay que evitar ustedes, nueva No, por eso generación, yo hoy yo. en día evito eso, poner el No, deporte, no, el no canal lo evitar, evito. no evitar a los canales, sino cuando vos estés en su lugar, evitar caer en lo No, mismo. por eso, sí, 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 Depende, yo no, profe, no si me me quiero, pagan bien, por eso, no, si me pagan si me bien, pagan no bien, haría eso. me acoplo a una línea. Si me pagan Yo bien, creo que periodismo objetivo no existe para mí. Pero bueno, porque todos somos subjetivos. No No, hay, más no hay vale. una sola persona que a un dato depende del no le tema. vaya para un lado o para Depende el del otro. tema. Yo en cuanto a algunas cosas, por ejemplo, yo hago mucho periodismo de investigación con la sección que tenía en la radio, me gusta mucho investigar, me gusta mucho la historia, y rara vez en las secciones que he armado saqué algún dato.
¿sí? Saqué algún dato capaz para cubrirme. Por ejemplo, no sé, he hablado del descenso de River y no lo evito, por poner un caso absurdo, ¿no? Es una boludez. Pero hay periodistas que lo evitan, ¿viste? Vos le decís, sí, y River en la B Nacional, que yo te dice, no, la final Madrid y te salta. O sea, no. Pero, o sea, como vos decís, hacen creer que el periodismo es totalmente, que es imposible ser objetivo. Y yo creo que depende del tema, porque capaz que vos, y ahí también está lo que uno piensa, eh, si a vos te dicen, supongamos que la vacuna todavía no tiene estudios, ¿no? Pero vos confías en la vacuna, porque te diste todas las vacunas y sale esta nueva, pero no tenés ningún estudio. Y en cierto punto ahí sí vas a hacer tu opinión, porque vos querés que la gente se vacune, ¿sí? Por más que no tengas ese dato. Entonces, bueno, en ese estilo hay veces que es imposible evitar la subjetividad, pero cuando son hechos, yo creo, reales, puede existir tranquilamente el periodismo objetivo. En casos reales, ¿eh? En casos de... Si vos hablas de futurología, que es algo que hoy en día es muy común, no, eso es totalmente subjetivo. Futuro, 100% subjetividad. Si alguien te lo dice objetivamente, desconfía porque viene en el futuro. No sé, anda a investigar en la casa a ver si tiene un DeLorean. Pero, Pero el Pero tema del va. pasado, que es lo que hay, que es lo que pasó, las noticias, lo que ya pasó, también. Para mí también. O sea, yo no veo la forma de que haya objetividad 100%. Porque pero si vos el humano tenés, no lo puede, el humano no tiene esa capacidad. O sea, desde el vamos, el humano no tiene, y somos Porque humanos los somos periodistas. sujetos. Si lo hace un robot El el día de tema es que mañana, empezamos a hacer un algoritmo que empieza a crear textos automatizados respecto de lo que lee, ahí te puedo creer, pero de parte de los humanos, 100% pero seguro que es objetivo. eso también, Diego, llega desde lo que nos Después tocó del grado, consumir. hablamos del Vos grado de debés tener subjetividad. más o menos la misma edad que yo, ¿no? Más o menos entre los 27 y los 30. 26. 26, bueno, y ahí. yo también. Sí, y Oh, Natalia 31 cumplió el fin de pasado. Se tiñe, Nata. Nata se tiñe, de rubio le falta. Yo tengo Pero 42. 40 y Pero dos vos, Natalio, décadas. tenemos 20 años de diferencia. Vos has visto a la élite Gracias. del periodismo Muchas argentino. gracias. Vos tuviste la suerte Pre- de ver a la élite del periodismo argentino. Década del 70 hasta el 90, eh, principio del pero 90. vi lo bueno y vi a Neustadt, y vi a Grondona, y vi a Magdalena, y vi a Villarruel, al Pero padre. no te bases en lo actual. Nosotros, esta generación, No, eh, claro. tuvimos la mala suerte, capaz en periodismo, de tener lo peor de lo peor. Y sí, Opinemos igual o no, porque lo que se hace no es periodismo. no. Bueno, ahí Es está, campaña, ahí voy a es disentir, hoy campaña de prensa. viene re contra. Depende de dónde lo buscas. O sea, capaz que no está en la tele, en los medios masivos, pero periodistas Ah, Que los vos, bueno, hay. vos lo obvio. tenés Ahí que va, buscar, ahí Yo va. digo, yo digo claro. a Pero lo si que vos, lleva masivamente, Pero ¿y lo que eso es lo llega. bueno? Lo masivo no es lo bueno. No, por Yo supuesto. me paro Y siempre enfrente. eso es lo que nos lleva a desconfiar de todo. el Ahí tema va. es que Claramente. si vos tenés que cambiar En lo de masivo están los 4 que, como canales, yo, que si le pagan, hablan. Está vos bien. tenés que buscar 4 canales o leer 4 diarios para más o menos hacer un promedio de la realidad, estás completamente jodido, Es que nunca llegás a hacer esa fuckingmente jodido. realidad. Porque lo que te dicen uno es lo opuesto totalmente a lo Por otro. eso, Y está, como dice Diego, en que si todos buscaran a ver quién realiza el periodismo, capaz que no estaría tan sucia la cosa. Pero la claro, gente no busca. Ese es el gran tema. están buscando, como dice Manes, un socio, un cómplice, uno que piense